¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los estamos saludando como cada martes a las 5 de la tarde en Meditemos en la Fuente, es tiempo de despertar. Estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de omradio.com.mx y también pues la gente que nos sigue a través de Facebook Live en la página de Saúl de la Fuente, los saludamos. Pueden hacer las preguntas que quieran, pueden pues entrar en contacto con nosotros, así como también aquí mismo en la cabina de Om Radio. El día de hoy, bueno, pues tenemos un tema muy interesante. ¿Qué hay detrás del movimiento de la nueva era? Mi nombre es Saúl de la Fuente y los estaremos acompañando a lo largo de esta hora. Pues vaya que va a ser un tema interesante, un tema polémico. Como cada viernes, tengo el gusto y el placer de acompañar a Asu Darshana. Asu, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, amigos. Pues aquí, amigos, ya ando comiéndome la S. Aquí, pues con mucha energía y pues, con mucho ánimo y pues aquí con un invitado que pues la verdad ya tenía rato que no lo veíamos y pues nos da mucho gusto volverlo a ver y pues aquí estando muchas ganas. Sí, sí, así es. Ahorita lo estaremos presentando. Recuerde que, bueno, estamos en Meditemos en la Fuente, que nos puede encontrar en el 22 27 64 81 84, en el 22 26 09 58 26. En Facebook, pues está Saúl de la Fuente, Asudarshana, Meditemos en la Fuente como fanpage. También estamos en Instagram como Meditemos en la Fuente, en Twitter también como Meditemos en la Fuente. Ya sabe que en todos lados nos encuentra en YouTube también como Meditemos en la Fuente. Así entonces, bueno, pues saludamos al invitado del día de hoy, Alejandro Sack, que bueno, ya tenemos bastantes años de conocernos. Estuvimos estudiando en un principio en el mismo lugar con José, que ya estuvo por acá también. Un saludo para José Márquez. Me acuerdo que ibas con Jan, que le mandamos un saludo a tu bebé. Bueno, no creo que entienda, pero también le mandamos un saludo. Y bueno, pues han sido varios años de estar en este camino, ¿no? Del autoconocimiento, del desarrollo de conciencia. Y de repente Alejandro, pues tomó, ¿no? Tomaste tu propio camino y ahora nos vienes a platicar de eso. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Mucho gusto estar con ustedes. Platícanos, ¿cómo fue tu acercamiento a todo este mundo espiritual, metafísico? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo fue que te interesaste en tomar esas clases, en pues caminar todo esto? Bueno, pues yo era completamente ajeno a Ujú. lo espiritual, incluso no era religioso, no profesaba la religión de mi familia. Era algo indiferente, ni ateo era, ¿no? Era Sí, X. simplemente. Y un día llega, a mí somos un librito de Osho, me acuerdo. Y para mí fue algo, pues muy diferente, ¿no? Ujú. Y como que algo muy, un lenguaje más moderno, no era algo que sonara como de la iglesia. Ujú. Y luego llegó el 4 en 1 de famoso, ¿no? De Candy Claro. Y lo leí todo. Y ahí ese, bueno, en cuanto a la metafísica, porque Ujú. lo otro pues es otra cosa, ¿no? Ujú. Y pues poco a poco te llegan cartelitos pegados en la pared, de qué clases. Pues hablé por teléfono, ya empecé a asistir. Ya saben, a lo mejor a ustedes les pasó igual, quién sabe. Sí. Sí. Y así entré en eso, estuve un buen tiempo en la línea de Connie Méndez. Ujú. Incluso me volví facilitador. Sí. Claro, no de proyección internacional, ¿no? Pero sí aquí local, ¿no? Ujú. Como bajo las como tutelas de, ya saben, De las personas que José, ustedes conocen. José y Graciela. Ajá. Y, y seguí, pero yo siempre leía otras cosas, nunca me clavé en sí Ujú. al 100% en eso, porque yo soy muy curioso, ¿no? Ujú. Y de hecho si lees a personajes como Osho y luego Cornelius Krishnamurti, Ujú. pues son muy rebeldes y es muy difícil que estudiando a esas personas te quedes clavado en una sola. Corriente, ¿no? Ajá. Ujú. Y, y pues fui, al rato ya estaba yo investigando, ¿no? Ujú. Los orígenes de todas estas doctrinas y como y fui encontrando muchas incongruencias.
Sí, porque recuerdo que, bueno, nosotros estuvimos estudiando con José y Graciela, pues nos salimos, ¿no? De repente ahí, bueno, cada quien tomó su amantes de la luz, y cuando nosotros volteamos nuevamente a ver cómo estaba la onda, de repente vemos como que pues ya había una división, ¿no? Ya había por aquí amantes de la luz, por aquí la metafísica de Rubén Cedeño, y de repente, bueno, ¿cómo quedó la cosa, no? Entonces en una de esas vemos a Alejandro Sack, que estaba en Amantes de la Luz, ¿no? Entonces Ajá. vamos a una clase y estaba tu mamá, que siempre Sí, sí, estuvo, sí. tu mamá, También. Jan, ¿no? Tu pareja, y pues él muy metido, ¿no? Muy Ujú. la enseñanza y todo este Ajá. rollo. Y de repente pasó como, no sé, unos meses, ¿no? Ajá. Quizás a lo mejor hasta un año, no sé. Y de repente empezamos a ver, los maestros ascendidos son un fraude, la espiritualidad no existe, es Así un lo ven, ¿no? engaño. No parece que nadie lo ve. Uno lo sube como nadie dice nada. Sí, sí, lo vemos. Y de repente, ¿qué pasó, no? O sea, ¿cómo fue esa metamorfosis, ¿no? De pasar Ese gran salto. sí, de pasar a un facilitador, como tú comentas, que pues no es que lo defiendas, pero pues crees en una ideología, ¿no? Ajá. Y de repente hacer un cuestionador, pero duro además, Así. de esa misma Ni sabía. filosofía, ¿no? Que bueno, Ajá. finalmente te llevó a gran misterio, ¿no? Bueno, leyendo tus artículos y todo Ajá. eso. Además, muy interesantes, o sea, si pueden entrar a la página de Alejandro en Facebook o a Gran Misterio, o donde estés Tengo trabajando, una página que se llama Filosofía y Misterio. Alejandro Filosofía Sack. y Misterio, ya Es- directamente con él. Y es muy interesante, ¿eh? Ujú. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, por eso digo yo, a mí me gustaba el ocultismo, el esoterismo, no me clavaba yo nada más en la nave, ¿eh? Sí. Y sí lo sentía muy distinto, ¿no? Ujú. Entonces luego entré ya en Gran Misterio. Bueno, ahorita, me parecer, estoy como que... Bueno, ya no estoy en realidad escribiendo Ujú. Ujú. ahí, pero no he hablado con el... El dueño de la página. Ajá. Ajá. Tendría que pues, hablar con él a ver si, Si no se sé si va a seguir o publica no. otra cosa, Porque, claro. Sí, sí, sí. pero pues sí, bueno, a él y de hecho le tengo agradecimiento, ¿no? Ujú. Pero por lo mismo de que empieza a investigar para hacer Ujú. artículos, Ujú. empieza a encontrar un montón de cosas que no te hubieras imaginado, o incongruencias en las... Pero enseñanzas desde antes. Sí, sí. Pero en cuanto a la nueva era, Ujú. pues desde la teosofía, ¿no? Ujú. De Blavatsky hasta el presente. Y al principio fue la pseudoteosofía, ¿no? Lo que Ujú. Ujú. yo decía, no, la pseudoteosofía es lo falso y lo verdadero es Blavatsky. Ujú. Pero ya investigando más, te das cuenta de... A pesar de que Blavatsky, aún me sigue gustando ese personaje. Ujú. Me gusta su personalidad, me gusta... Pero no me puedo dejar llevar por ese agrado que tengo, así, Ujú. Ujú. para no ver cosas que están mal. A ver, platícanos, ¿cuáles fueron las primeras incongruencias que cuando tú lo viste te hicieron así como que moverte, como decir, ¿estará bien lo que estoy creyendo? Las primeras son las cosas que pasaban en el grupo, ¿no? Sí. Bueno, empezando Sí. ahí en casa, claro. En el grupo en general, a lo mejor no tan... Mm. En el local pues siempre, ¿no? Sí, Ujú. El grupo de que sea siempre va a haber sí. pues problemas Claro. que uno no se cae bien. Ujú. Ujú. Pero ya en sí de la línea en la que estaba, Ujú. desde ahí ya muchas cosas no me cuadraban. Pues que será desde las diferencias del libro de Connie Méndez Ujú. a los del continuador, Ujú. uno de los continuadores de esta De- señora, sí. pues ya había cosas que no, prácticamente contradictorias. Ujú. Ujú. Un ejemplo sencillo, Connie Méndez dice en su libro que si comes carne no te hace daño porque la vibración del ser humano es más alta y la del animal no te puede afectar. Ujú. Y en cambio ya en los otros libros de la otra persona, Ujú. Ujú. no, si comes carne, esas energías, Ujú. angustias y células te van a contaminar. Entonces de ahí yo decía, ¿por qué? Y eso de Connie Méndez, eso que dice Connie Méndez lo tienen como olvidado. Ujú. Ujú. ¿Quién sabe? Ahí está, ¿no? Pero nadie le hace caso a eso, ya, ahora ya es
eso ya pasó. Ujú. Y siempre había esas cositas, ¿no? Y cuando llegas a cuestionar, te puedes salir con cualquier respuesta que es una suposición. Ujú. Ujú. Por ejemplo, no, pues es que eso era antes y los maestros ascendidos ya lo cambiaron. Ya. Sí. Y te quedas, ay, ¿qué respuestas son esas? Que ¿Y en qué se basan para decir que un maestro ¿no? ascendido lo Sí, cambió? claro. ¿No? Sí, sí. Y ese es un ejemplo de Ujú, muchos, ujú. que hay. Y ya uno de los que más me empezó a pegar es las diferencias entre Krishnamurti y las enseñanzas de la nueva era. ¿Y por qué meten a Krishnamurti dentro de Ujú. la línea de la nueva era De la nueva metafísica era. cuando lo que Krishnamurti predica es completamente casi lo contrario? Sí. Ujú, Y entonces luego lees el libro a los pies del maestro ujú. Ujú. y lees a Krishnamurti posteriormente y es completamente lo contrario, ¿no? Ujú. Ujú. Y ya me fui investigando y encuentras que el libro no lo escribió él y muchas Ujú. cosas. Ujú. Y pues vas como saliendo de eso. Y te vas deshaciendo de esos dogmas que, como de, no, es que eso no lo cuestiones, no, es que eso, ¿para qué lo preguntas? Ujú. Lo importante es que seas bueno, lo importante es que respetes el Cristo. Tú pórtate bien y no preguntes, ¿no? Claro. Y sí, Krishnamurti es un personaje fundamental. Ujú. Ujú. Krishnamurti lo meten ahí, incluso pueden hasta poner lecciones de él. Y luego una de un maestro, no, Saint Germain, como si fueran lo mismo, pero como que hay mucha gente, hasta como yo, que yo tomaba lo que a mí me servía Ujú. y lo que no, pues como que lo dejaba a un lado. Llega un momento que ya no puedes dejar de lado, como que. Claro. Y más cuando estás en un grupo, a lo mejor los que están eh, nada más yendo a clases una vez a la semana, una vez al mes, una conferencia al año, pero no es lo mismo. Claro. Que el que está bien metido ahí. Ujú. Ujú. Sí, no nota las diferencias porque no está leyendo los libros, no está, eh, como tú dices, ¿no? De repente ves una parte donde de alguna manera tu comportamiento es, ok, ¿no? Lo que dice el libro de 4 en 1 de Connie Méndez. Tú puedes comer carne Ujú. y no pasa nada, ¿no? Y de repente dices, bueno, entonces pasa o no pasa, ¿no? O sea, entonces Ajá. puedo o no puedo comer carne, o sea, es la misma carne, o bueno, a lo mejor ahora porque ya tiene clenbuterol, o bueno, al menos sería una explicación, ¿no? No, mira, lo que pasa es que ahorita ya tiene clenbuterol, ¿no? Pero si es desde el tema filosófico espiritual, ¿no? Pues sí, realmente no tendría por qué haber variado. Y entonces todo eso, pues sí, ¿no? Empieza, porque a nosotros nos pasó algo también muy Sí, sí, similar, ¿no? no. Te empieza a decir, bueno, estoy mal en cuestionar, ¿no? Estoy mal en dudar de lo que aquí se expone, o no, o estoy bien, porque además pasa mucho eso, ¿no? Como tú dices, que cuando empiezas a cuestionar, pues de inmediato es, ¿no? O sea, no, o sea, no cuestiones, no preguntes, no todos los maestros, desde luego, ¿no? Yo no digo que es algo más sutil, porque Claro. aquí te puedes encontrar quienes hasta sí parecieran muy liberal, muy libres que puedes cuestionar. Pero el problema es que, ¿cómo lo digo? Aunque el facilitador quiere hacerlo más libre, Ujú. Ujú. Sí, las enseñanzas ya traen dogma. ya, sí, claro, por O sea, más por libre más que libre quiera que ser, claro. lo que tú vas a predicar ya trae Una línea. algo dogmático. Sí, Ujú. porque si estás dando, tienes que hablar de Krishnamurti, por más que tú no creas, o si creas, pues tienes que decir que ese libro lo escribió Krishnamurti siguiendo la doctrina de su maestro, Kutumi, Ajá. que hasta eso también es otra variante. Por fin es Kutumi o Kuthumi, ¿no? Porque ya desde ahí también Sí. ya le van cambiando. Y entonces, como tú dices, ¿no? O sea, ya desde ahí pues aunque tú quieras, es que si tú cambias, entonces ya estás fuera. O sea, ya es otra enseñanza Exacto. finalmente, ¿no? O algunos facilitadores son más fanáticos de Blavatsky Ujú. Ujú, y digamos que hay un congreso, ¿no? ujú, Ujú. Y son varias clases. Y uno pasa y habla de un tema pero basado en Blavatsky. ujú, Y luego el otro pasa y habla del mismo tema, o de un tema relacionado pero basado en Alice Bailey. ujú. Y ya iba a haber contradicciones, entonces confunden a la gente. Sí, porque eso es otro tema también en la sociedad teosófica. Están estas dos vertientes, ¿no? Los que están, podemos llamarles puristas, ¿no? Que siguen Sí, Blavatsky. a Blavatsky, ¿no? Y que William se George molestan, ¿no? y el otro señor, Olcott.
O sea, como los fundadores y todo lo demás, porque así te lo dice, Ajá. ¿no? Lo que viene No, sí. después Es tergiversar. es tergiversación, Ujú. empezando por Blavatsky, Annie Besant y todos para afuera, ¿no? Y entonces ahí incluso mismo, en el seno de la sociedad teosófica, existen esas divisiones. O sea, tú vas a la sociedad teosófica y tienes que elegir. Bueno, a mí me tocó, me pasó eso, no sé ahora, eso ya tiene algunos años. Si tú quieres ser miembro de la sociedad teosófica, hay dos, no es que no, grupos, por divisiones, en donde están los que siguen a Blavatsky y los demás. Tú perteneces a la sociedad, no es que ya Sí, no, sí, o sea, siguen juntos. siguen juntos, pero tienes que elegir si eres de los azules o de los verdes, ¿no? Y dices, no, pues me late más los nuevos, ¿no? Y al final de todos modos estudias todo, pero existen esas controversias. Y lo que tú dices de Krishnamurti, ¿no? La mayor controversia de todas, ¿no? El nuevo Cristo, ¿no? El nuevo, Sí, no. No, es todo un rollo. todo un rollo. Que ya está bien investigado, pero las corrientes que están mezclando todo eso lo hacen de lado. ¿Tú qué opinas de eso, de Krishnamurti? ¿Qué opinas desde su cómo lo incorporaron a la teosofía, ¿no? Se habla de Charles de Bieder. Sí, También sí, eso sí. bien interesante, ¿no, Alejandro? Porque, bueno, te dicen mucho que la mediunidad y la clarividencia está mal, Ajá. ¿no? No debe ser. En la Ujú. metafísica no debe haber clarividencia ni mediunidad. Y tú estudias para A los atrás anteriores Ujú. son puros medios. y son mediums clarividentes. Que Dice, le es que patas con todo. es que Sí. Led Bieder vio la pureza de Krishnamurti y Ajá. como la vio, Ujú. ¿no? Clarividencias. No era clarividente, él la vio, bueno, como la vio si no era clarividente. Y es que Blavatsky escribía directamente de los maestros ascendidos porque se le presentaban, pero luego aparecían las cartas en su Ajá, cajón. Y eso dices, bueno, ¿y cómo puedo comprobar? Pero luego se sabe que Blavatsky pues tenía un conocimiento profundo del espiritismo, que es de sí, donde sí. surge todo. De que era muy erudita nadie lo duda. Ujú. Pero de que hubo cosas raras ahí, pues. De que había clarividencia, más allá de que lo creamos o no, ¿no? Ese sería Ujú. otro tema. Ellos lo creían, o sea, Led Bieder creía que veía a Krishnamurti Ujú. y a su hermano, ¿no? Ujú. ¿Y tú qué opinas de la historia de Krishnamurti, de todo este tema del líder mundial, de la orden de la estrella, de la pureza de Krishnamurti? Y luego lo que se dice de cómo, no sé si, bueno, el libro ese que salió de su hijastra, no era su hija, pero la que vivía con él, que lo desprestigia. Tú lo, Ese no lo he leído. yo veo que tú admiras mucho a Krishnamurti, o sea, compartes Sí. mucho de Es Krishnamurti. Yo creo que es lo más. Si yo pudiera decir que sigo algo, es la filosofía de Krishnamurti. Entonces, ¿qué opinas de toda su historia? No, pues él mismo desmintió. Lo que pasa es que él no se dedicó a andar diciendo no existen los Mahatmas, Ujú, no, yo no soy el Cristo. Como que no se dedicó a andar preguntando eso porque le interesaba más ayudar a la gente a que se conozca, ¿no? ujú, Ujú. He visto que sí le falta un poquito ujú. pregonar más que. ¿Quién era? Y a lo mejor también porque me parece que le dejaron como que un seguro de por vida. Ujú, Ujú. Y eso venía de parte de Besan. ujú. Y también a lo mejor no quería ser o malagradecido con quienes, No, ya sea por ¿cómo se llama? conveniencia o por lo que sea, pero Claro, le aseguraron casi la vida. la subsistencia, sí. Pero, o sea, él no era. Él deshizo la orden de la estrella porque Ujú, se dio cuenta que todo era un invento para que el líder dijera: Yo descubrí al Cristo. ujú, Entonces, al mucha gente seguir al Cristo, él también iba a estar beneficiado, ¿no? ujú, Entonces, cuando él les hace todo eso, el Señor se pone a buscar nuevo Cristo. ujú, Anda ahí viendo a otros niños, Ujú. posibles Cristos, ¿no? Porque Ujú. la energía, bueno, es lo que yo he investigado, ¿no? Sí. Ujú. No, no impongo nada, pero urgía encontrar otro Cristo para seguir con el plan. Ujú, Y además toda la ciencia teosófica, después de la teosofía de Blavatsky, está plagada de que hay que encontrar el Cristo y preparar a la gente para recibir al Cristo y un montón de cosas que nada que ver con la primera. Además eran personas que se oponían a la invasión británica. ujú, Ujú. Y ya en la pseudotosofía no, ya apoyan ujú, a, a esta llegada de gente británica
Y de hecho Annie Besant, según investigué, pues era enemiga de Gandhi porque él no quería eso. Gandhi quería que la India fuera libre. Claro. O sea, hasta hay cosas políticas, ¿no? Se habla mucho de eso, ¿no? De que los maestros ascendidos eran espías. ¿Tú qué crees? Ya, yo he leído mucho de lo que tú crees, Ajá. pero platícanos aquí en Home Radio. ¿Tú qué crees de los maestros ascendidos? ¿Existen o no existen desde tu punto de vista? Y si no existen, ¿por qué? Mira, bueno, sin afán de ofender a nadie ni a ustedes, porque a lo mejor ustedes también pues, creen en algún ser o algo. Es mi punto de vista y de Sí, no, desde luego. pero pues yo no creo que existan, ¿no? Ni en la época de Blavatsky, ni después, ni Nunca. antes. Sí existió Pitágoras, todo eso, filósofos antiguos que supuestamente les ponen, ¿no? Que son reencarnaciones anteriores Claro, del maestro. sí. Pero no, según yo, lo que he investigado, no existe ni yo. ¿Qué es lo que hace? O sea, ¿en qué te basas para creerlo? Ah, bueno, hay un libro muy bueno que se llama El Teosofismo de René Guénon. Es como ya lo que me reventó, ¿no? Ok, hay que buscarlo. Hay que leerlo. Y te cuenta muy bien con muchas bases, con muchos, ¿cómo se dice? Fuentes. Cómo las cartas las inventaban. Blavatsky heredó una biblioteca enorme que en esas épocas, ¿quién iba a tener acceso? No había internet. Y ahí empezaron Claro. a armar la doctrina secreta. Claro, ella sí había estudiado, yo no digo que Sí. no fuera erudita, claro que sí. Entonces, conforme lo que ella sabía, y Olcott, y empezaron a reunir en base a la biblioteca esta. Pero, ¿por qué decir que unos Mahatmas invisibles? Pues es para... Puede ser por eso que eran espías. Hay una teoría que dice que eran espías que se tomaban esos nombres y escribían las enseñanzas, ¿no? Yo no puedo asegurarlo, pero... Es lo que tú has encontrado. Puede ser, ¿no? Claro. Y de hecho, si lees las cartas de los Mahatmas, que Kuthumi era anticristiano, pero como el Morja y Kuthumi. O sea, le tiraban duro a la iglesia católica y todo. Claro. Y ya cuando los lees, posteriormente ya con Besant, con los pies del maestro, o en el Encuentra la Libertad, no, ya cambiaron, ¿no? Ya volvieron más tolerantes, evolucionaron. Ya no atacan a la iglesia, al contrario, hasta como que te insinúan que los dejes en paz, ¿no? Que hay como un... Y también cuando cuestionas eso, te salen con respuestas que son suposiciones, como, no es que el maestro Kuthumi no era perfecto en las épocas de Blavatsky. Y ahora evolucionó, como dicen, ¿Sabes? se volvió más perfecto. Claro. Y no podemos ir con esas respuestas por la vida. Ambiguas, ¿no? Sin una, pues una base sólida. Claro. Ajá. Y algo que les puedo decir de que este mito de los más ascendidos, pues, en mi opinión, es un invento casi de Leadbeater. Porque sí, los Mahatmas supuestamente no existen, pero como personas de carne y hueso que vivían en los Himalayas, que no se dejaban ver. Y luego Leadbeater, con su clarividencia, empezó a ver que Jesús es un maestro ascendido y dirige el rayo oro. Y que Kuthumi no sé, creo que lo dijo Alice Bailey. Alice Bailey vio que Morja y Kuthumi ya habían ascendido y ya estaban en otro plano. Y muchas cosas que, pues, son inventos, ¿no? ¿Y tú por qué crees que se hizo todo esto? O sea, ¿por qué crees que en algún punto deciden, bueno, vamos a dar esta doctrina, vamos a dar esta enseñanza, pero bueno, vamos a decir, ¿no? Quizás para darle mayor validez, quizás para darle mayor fuerza, entrando en el dogma de la gente, quizás, no sé. Vamos a decir que fueron dictadas por seres superiores, ¿no? Por superhombres. ¿Tú por qué crees que para manipular, para qué? Porque es más fácil que te sigan si creen que tú eres un contactado de un ser superior. Porque si yo estoy siguiendo a un maestro de carne y hueso, pero que es contactado de un ser superior,
no lo voy a dejar porque si lo dejo me pierdo del camino, ¿no? Ujú. Sí. Que me va a llevar directo al ¿Dónde he bus. oído eso? Porque pasa hasta el día de hoy. Sí, claro. Y estás traicionando a la más alta luz y Ujú. muchas cosas. Y si nada más dices, no, pues yo soy alguien que estudió mucho Ujú. y sé porque leí libros y ay, pues los demás dicen, ay, eso cualquiera Yo y también, claro. lo dejo y no pasa nada, ¿no? Sí, como esta asociación con lo divino, ¿no? Como, Claro. como bueno, no es lo mismo dejar a Paquito, ¿no? Que el maestro Morty. Que a Paquito, que es el canal, o qué podemos decir, el representante. ¿Cómo, No, cómo dices es el tú que canal eres? oficial. No, tú dijiste que eras Hilarión Sack, que eras el qué? ¿El Poderosa canal? señal. ¿Pero el medio? ¿O cómo se le dice? Ay, el servidor. Ajá, como que a través de mí, que Ah, sí, sí. Krishnamurti, ¿no? A través de ti, ¿no? Como, casi como los Juegos Olímpicos, ¿no? El Ajá. canal oficial de, Krishnamurti. de Krishnamurti, ¿no? En vez de Claro. Río de Janeiro. Y entonces, si tú eres el canal oficial, Ajá. pues te tienen que ver, ¿no? Que no hay Claro. otro. No, pues no hay Sí, otro. sí. Y ahorita de lo que están comentando, yo creo que no sé por qué me suena muy parecida esa historia cuando creo que hicieron la Biblia. Ah, Que, también. o sea, cuando hicieron la Biblia dicen, ¿no? Que cuando hicieron el concilio, que pues eran mucha información, entonces dijeron Ujú. que le dieron como 3 patadas Ah, sí. al escritorio y Lo que quedó en la y lo mesa. que quedó en la mesa lo dejaron y lo que no, pues se fue, ¿no? Es lo que dicen, ¿no? Ajá. Pero yo creo que fue algo mucho más elaborado, no fue algo tan sencillo, porque si nos damos cuenta, la gente somos muy fácilmente susceptibles de creer en cuestiones metafóricas o cosas pues, divinas, ¿no? Ujú. Porque si nosotros nos dicen, no, pues cree en ti mismo, entra hacia adentro, en las cosas que tú estás siendo en lo mejor posible de tu personalidad como ser humano, pues dices, ay, no, yo para qué quiero ser un ser humano, yo lo que quiero es tener el contacto directo con el Moya o Ujú. con con Krishnamurti o con, no sé, con cualquier divinidad, ¿no? Entonces, pues nos volvemos, yo siento que la humanidad se vuelve un borrego más. Exacto. Entonces, yo creo que estas enseñanzas que nos transmitieron son muy buenas, son interesantes, pero yo creo que hay algo atrás de manipulación, porque con eso puedes manipular a mucha gente en el momento que tú dices, bueno, está Saint Germain, está, no sé, Kuthumi, están todos estos seres que son maestros ascendidos, pero si nos damos cuenta, yo lo veo y lo vi cuando estábamos ahí con José, ya se me olvidó cómo era. Bueno, ahí donde estuvimos, en el grupo. Que yo sentía que era como que cambiar, bueno, cambio mi santo favorito a Santo Tomás Ajá. por, no sé, por San Germain, ¿no? Entonces la gente como que se le fue muy fácil, como que, bueno, de la Iglesia Católica pasó Exacto. a lo que es el nuevo pensamiento o la nueva era. Entonces yo creo que es una forma de que nos siguen teniendo como que aborregados Ajá. y que seguimos en este camino de atontamiento, en vez de seguir nosotros con nuestro propio discernimiento y que nosotros creamos en algo mucho más allá que solamente lo que los otros dicen, ¿no? Entonces, por eso cuando te empezamos a leer que veíamos que ya estabas, Había cambiado. que habías cambiado, dijimos, oh, otro que Mis despierta. bromas, ¿no? Mis bromas que subí de leer. Fue como Anakin volviéndose Darth Ándale. Vader. No tanto. No, y entonces esto, ¿no? ¿Cómo es que, bueno, ahorita ya lo acabas de comentar, de cómo fue que te fuiste convirtiendo, pero desde tu perspectiva, ¿qué es lo que dices? Bueno, ya vi esto, ya conocí esto, ¿qué es lo que dices? Bueno, ya, yo quiero saber la verdad. Me doy cuenta que son mezclas de verdades con mentiras. No, que, Ujú. no hay, claro que sí hay verdades. Los 7 Ujú. principios universales. ¿no? Ujú, Ujú. ujú. Pero me di cuenta que es muy fácil armar una secta sin mezclas verdades con mentiras. Exacto, Porque a mí lo que me impresionó para entrar a la metafísica fue la ley de mentalismo. claro. Yo en mi vida había escuchado que los Sí. pensamientos tuvieran influencia. Y eso sí es Sí. cierto, porque la física Sí. cuántica los estudia. Claro, sí, sí. Entonces ya con esa verdad, ya ahora te meten
otras. Ya te engancharon, Ujú. ahora ya te empiezan a meter. Y al rato ya te meten, y si te vas del grupo, las energías siniestras están llenas. La fuerza siniestra. Y cosas de esas, ¿no? Sí. Principalmente cuando estás bien metido, como te digo. Ujú. Digo, el que va una vez al año a una conferencia, pues ni se entera de esas cosas. Pero lo que me preguntaste que lo que me hizo decir ya. Ujú. Ujú. ¿Qué fue lo que a ti te hizo decir, yo quiero tener mi propio discernimiento sobre todos estos conocimientos de la nueva era? Ay, exactamente, ¿qué? Pues yo creo que el enterarme de que, no sé, a lo mejor fue con el libro Los Días del Maestro. Enterarme que no lo escribió Krishnamurti, que Ujú, este libro lo había escrito. ujú, Y cómo pueden inventar, ¿no? ujú, Que Kuthumi lo dictaba. ujú. Y pues ahí comencé, ¿no? Ujú. Y dinos, ¿qué otras cosas has encontrado? Por ejemplo, el origen de la metafísica como la conocemos nosotros, que no es necesariamente la metafísica original, así entre comillas, como decía su del nuevo pensamiento. Ujú. Todo este origen que tiene que ver con los rayos, los maestros ascendidos, Ya, los ya. arcángeles, la donación amorosa, ¿no? Todo esto de dónde vienen las prácticas del yo soy, ¿no? Ah, ¿Qué, qué encontraste de las prácticas del yo soy? uy, mucho. Hay un blog de Ramón Morales Castel. Ujú. Bueno, se los pongo como una fuente. Pueden Ujú. investigar ahí. Ujú. Y ahorita les platico también, ¿no? Es una fuente. Ujú. Es en inglés. Pues, ay, ¿cómo les digo? Digamos que desde la teosofía son mezclas de doctrinas antiguas que los Upanishads, Ujú. y luego ocultismo, por ejemplo, Eliphas Levi, Ujú. así mezclado, ¿no? Ujú. Y supuestamente ahí nunca te hablaban de que el plan astral fuera tan malo, ¿no? Ujú. Escandalizaban el plan astral. Pero ya luego viene lo del yo soy, ¿no? Con Ujú. Guy Ballard, Ujú. Otto Ballard. Y te ponen que eso es lo nuevo, lo Ujú. bueno, y Ujú. ya lo de antes no sirve, ¿no? Ujú. Porque ahora está señal directamente, Ujú. comunicándose, ¿no? Ujú. Ujú. Ya no es como antes que se comunicaban, este, Como telepáticamente, ¿no? ah, Podríamos decir. Ajá. aquí ya no era telepáticamente, No. Ujú. porque aquí supuestamente ya venía no del plano astral, sino de Ujú. encima. Ujú. Por ejemplo, Saint Germain ya no, su información ya no se iba a manchar por el plano astral. Ujú. Venía directo del plano, que será mental superior, creo. Ujú. Lo estaba Directo. ascendida, ¿no? Ajá. Ujú. Y el plano astral ya no lo tocaba, entonces ya Ujú. venía más puro, supuestamente. Ujú. Y bueno, lo que encontré es que Guy Ballard y Otto Ballard pues eran estudiosos, eran ratones de biblioteca del, Ujú. del De esoterismo. hecho, ella me parece que trabajaba en una librería, ¿no? Ajá. Ujú. Entonces tú te pones a estudiar como loco, Ujú. día, noche, día y noche. Día y noche. Como nosotros. ¿Sí? Sí. Y ya que tienes un montón de información, Ujú. ya te pones a escribir libros Ujú. y dices que te lo está dictando un maestro. El maestro de moda, ¿no? En Ajá. ese momento. Ujú. Pero yo no, tampoco vengo a negar que no exista nada espiritual o que no podamos ver. Tal vez si haya seres invisibles que realmente ayudan, Ujú. yo no lo puedo negar. Claro. Pero en estas doctrinas, Ujú. así lo han hecho. De hecho, si lees las enseñanzas de Yo Soy, encuentras un montón de cosas políticas. Ujú. Sí. Hasta te recomiendan ver películas de nazis. Sí. O luego, San Germain, hay un dictado donde está contra el Mussolini, pero Con todo. Con todo. Pues es que era defensor de... De la verdad. pero ¿qué hacen los seguidores que esas cosas las dejan de lado? Claro. Ujú. ¿No? Aquí sabe por qué haber dicho eso, ¿no? Sí, sí. Y nada más toman como que lo que les gusta. Bueno, es que ese día estaba de malas en Germain, por eso había escrito eso. Pero luego dicen, no, es que es imposible que un ascendido se enoje, ¿no? Exacto. Y entonces luego lees eso. O también el Arcángel Miguel, hay uno donde Sí. viene enojado, ¿no? Sí. Es que el arcángel Miguel se enoja. Es que el Me arcángel consta que sí se enoja. Ujú. Que iban a pagar porque habían
habían dibujado unos cuadros de los mensajeros Ujú. que no debían haber hecho y entonces que iban a pagar, iban a acabar reptando en el piso. Entonces, te quedas así. Pero cuando estás en eso, pues como que lo dejas de lado. Ujú. O luego resultaba que Juana de Arco, supuestamente hablabas que había sido Juana de Arco. Ahora no, era Loto Barler había sido Juana de Arco. ¿Quién era? ¿Quién fue Juana de Arco, Loto o Balabás? Y es quién sabe, y lo dejas también. Sí. Sí. Y bueno, hablando de las prácticas del yo soy, bueno, estuvimos también leyendo que fue toda una cuestión para ponerlo al español, porque Guy Ballard no quería que se pusieran ningún libro al español. No fue Connie Méndez que lo tradujo. Sí, de hecho, Connie Méndez fue la que lo tradujo. Entonces, cuando Guy Ballard, Connie Méndez empieza a traducir, bueno, fue una demanda, según todos los hermanos que son de luz, bueno, hubo una demanda, porque no querían, según ellos decían, que no querían que las palabras se, pues no sé, como que se ensuciaran por pasarlo a otro idioma. Entonces uno dice, bueno, si es una enseñanza que viene de altos planos, ¿por qué se van a enojar Saint Germain o por qué se va a enojar alguien? Porque según lo pasen al español, ¿no? Entonces ahí te empiezas como que dices, como que ahí empiezas a cuestionar, ¿no? ¿Por qué se enojan por pasarlo a otro idioma? Y luego cuando te das cuenta que los GIF, ¿cómo se dice en inglés? Sí, la de Love Gives, que aquí se tradujo como donación amorosa. Exactamente. Fue para poder evadir el fisco en Estados Unidos. Entonces, cuando te encuentras todas estas historias de que ellos pues no declaraban cuánto recibían y que también ellos decían dentro de las enseñanzas que hacían personalmente a todo su grupo que ellos nunca iban a envejecer, que nunca iban a morir y que iban a encontrar las minas de Saint Germain. O sea, eran sus, lo que ellos decían, ¿no? Y entonces la gente les aportaba dinero para que ellos pudieran ir a buscar las minas de Saint Germain para que todos fueran millonarios, ¿no? Y pues cuando pasan los años pues se dan cuenta pues que envejecen como cualquier ser humano, que no es cierto que estaban bajo la tutela de Saint Germain y que pues todo esto va siendo algo que va cayendo telones, ¿no? Van cayendo verdades. Pero ¿qué pasa? A todos se nos olvida todo esto, ¿no? Exactamente. Pasan los años y toda esa información que en este tiempo fue un escándalo, pues ahorita se nos olvidan. Y seguimos con las prácticas del yo soy y la gente sigue como que, oh, wow, es algo muy hermoso, ¿no? Y yo no digo que no tenga partes, verdades, porque si cuando alguien se conecta con su corazón y empiezas a dar una información, yo creo que vienen cosas muy buenas, ¿no? Pero hay que ver y hay que discernir de dónde viene esta información, ¿no? Ahorita tú de lo que leíste, bueno, lo de las prácticas del yo soy y todo, ¿tú qué más has investigado? Yo soy, creo que ya lo hablaban en el Nuevo Pensamiento, una de esas doctrinas más antiguas, que no hablaban de ascendido, nada más hablan de la mente, ¿no? Ciencias mentales. La ciencia cristiana, ¿no? Las ciencias mentales ya hablaban del yo soy, y de ahí lo fueron tomando. Solo que no encuentras muchos libros de esos, o no tan fácil. Emmett Fox pues sí lo encuentra, pero él no hablaba en sí del yo soy. No. Eran otras ciencias mentales. Y de ahí fueron tomando eso, según yo, lo que yo sé. También Elizabeth Claret Prope, ¿no? Es otra que en la línea de Connie Méndez dicen que no, que es falsa. Sí, ella es como la energía siniestra. Pero lo curioso es que Connie Méndez era fan de Elizabeth Prope y sacó muchas ideas de ella. Exacto. Aunque ahorita ya la satanizan. Y el hijo de Prope, uno de los hijos, escribió un libro donde revelando cómo los escritos los hacían ellos, los dictados. Tú puedes decir, si eres de la línea de Connie, puedes decir, pues eso era con los Propes, ¿no? Pero si investigas, Connie Méndez era fan de Elizabeth Prope. Sí, digo, yo creo que a Connie Méndez pues le debemos, ¿no? La traducción de todos esos libros, ¿no? Si Connie Méndez no hubiera traducido esos libros, pues ni siquiera estaríamos haciendo quizás este programa, ¿no? Estaríamos hablando de Osho, ¿no? Como decías, o otra cosa, ¿no? Pero sí, definitivamente, bueno,
pues sí, es algo muy polémico, ¿no? Claro. Definitivamente. ¿Qué hay detrás de la nueva era? ¿Tú crees en la nueva era? Cuando oyes esa expresión, ¿qué opinas? Por ejemplo, la era de Acuario, así bien astronómicamente, Ujú. se tiene que vendrá como en el 2000, ¿qué? 2200 o 2100 y tantos. Ujú. Y la novela dice que ya está la era de Que ya Acuario, está, ¿no? sí. Desde ahí, pues, y no solo la línea, hay otros metafísicos, ¿no? Que Ujú. también dicen, ¿cómo se llama este? La Ferrier, ¿no? Ujú. Porque hay uno que es Ujú. de la Ferrier, ¿no? Ujú. Que también había dicho que es como otra línea, ¿no? De Ujú. metafísica. Siempre han preguntado que la era de Acuario en el 52, 54 Ujú. surgió. Y pues no sé, si viene una era de Acuario, pues viene por ahí, por el año 2100 y tantos. Ujú. Ok. Entonces, y en cuanto a los yugas, pues se supone que estamos en Kali Yuga, Ujú. Ujú. pero pues también, no, también eso cuando me puse a investigar de los yugas, Ujú. encuentras un montón de cosas eh, que distorsionaron desde Desde antes. mucho tiempo antes. Ujú. ¿Tú crees que la nueva era sea un movimiento, y no solo la nueva era de Acuario, sino todo este movimiento de, pues ya sabes lo que está de moda, ¿no? Pues todas estas clases que se dan, todos estos cursos, ¿crees que sea algún movimiento honesto para el despertar de la conciencia, para el desarrollo? ¿O crees que haya algo más, quizás más siniestro, como dices, Ujú. por atrás de eso? Pues no sé qué tan siniestro como el que quieras tener un grupo de gente que se vaya y gane dinero. Puede ser nada más eso, ¿no? Sí. Ujú. Puede haber algo más siniestro como es también. Ujú. Ahorita no sé, también he leído mucho de los arcontes y no sé qué de cierto haya, ¿no? A Ujú. veces no quiero, no sé si creer que existan realmente seres ¿Qué hacen los interdimensionales Anunnakis? que se hacen pasar por seres de luz. Ah, También Ujú. aquí les puedo recomendar otro blog que habla de esas cosas que se llama La Cosecha de Almas. ok. Ujú. Él sí va a meter ese tipo de Ujú. temas, de que los Ujú. maestros ascendidos en realidad son seres, sí, invisibles, Ujú. pero se están haciendo pasar. Pero eso yo no lo puedo asegurar, ¿no? No, Ujú. claro. Claro. Y a veces me quedo con la versión de que, por ejemplo, Guy Ballard estudió muchísimo, Ujú. se infló la cabeza de información y empezó a Ujú. escribir sus libros diciendo que el maestro ascendido los decía, Ujú. y ya, ¿no? Sin meter que los seres que interdimensionales. Ujú. Ujú. Pero puede ser también, ¿no? Ujú. La otra versión de ciertas influencias, pero pues ahí sí no les puedo asegurar. ¿Crees en todo este rollo, como dicen, conspiranoico? O ya sabes, ¿no? Todo este tema de Los Enlil, Enkil, Illuminati y todo etcétera. eso. Ah, ya. Ujú. Es que a veces ya no sé si creer, si verlo como simbolismo nada más, Ujú. Ujú. o como verdades. Porque a fin de cuentas los pensamientos son energías, ¿no? Ujú. Ujú. Invisibles. Que existan otros planos, pues puede ser. Krishnamurti no, como que no, negaba incluso, ¿no? Ujú. Ujú. Planos. Pero pues, ahí sí. Y conozco bien esos temas, porque Ujú. estudié los planos tanto de la teosofía como de la Ujú. pseudoteosofía. Ujú. Ujú. Luego en el Puente de Libertad ya te ponen octavo plano. Sí. Y sí los conozco, Ujú. pero no sé qué tan. La ciencia ya ha descubierto ¿qué? Mundos paralelos, dimensiones Ujú. paralelas. Ujú. Y también me cuestionaba. Yo veía esos documentales de dimensiones paralelas. Y sé Ujú. los maestros ascendidos dónde entran. Va a haber diferentes ascendidos en diferentes En diferentes dimensiones, planos, sí. ¿no? Pues hay muchas cosas. ¿Y tú crees en Dios? O sea, ¿cuál es tu, decías hace un rato que, bueno, no niegas una espiritualidad finalmente, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu percepción de la espiritualidad y de la divinidad o como lo queramos llamar? Ah, ya. Pues yo, es que ya no, ni en Atman, Ujú. está bien la teosofía de Blavatsky, Ujú.
dice, existe un Atman, Ujú. y ahí se desprende Buddy, Manas. Ujú. Pero siempre, ¿por qué Krishnamurti niega el Atman? ¿No? Siempre estaba Ujú. con eso. Ujú. ¿Por qué está Y tan también necio Gautama, con eso? necio. Y las enseñanzas originales de Gautama Buda, Ujú. Ujú. no hay un Atman. Ujú. Y él No. lo niega. No hay alma, no hay Atman. Solo hay mente, ¿no? Ujú. Entonces yo pienso que es... yo lo veo más como el todo del Kybalion. Ujú. El todo es mental. Ujú. Y si hay un todo y como que somos divisiones de ese todo, ¿no? Ujú. Pero estamos conectados Ujú. Ya. mentalmente. Ujú. Si yo tuviera que hablar de un origen o un Ujú. dios, yo me voy más con el Kybalion, ¿no? Ujú. Ujú. El todo en mayúsculas. Ujú. O sea, Dios es como esta unión de todas estas mentes, por así Ah. llamarlo, individuales en una mente colectiva. Y que es más allá de la energía. Ujú. La energía es después. Ujú. Ujú. Y la mente es algo antes y que no se puede ni hablar, ni lo puedes definir, ni Pues imaginar. está ¿no? más allá de nuestro entendimiento, ¿no? Y la energía ya viene después. Ujú. Así lo vería yo el concepto de Dios. Pero no como lo ve la teosofía de que hay un Atman. Ujú. O sea, es distinto. Entonces, ya no haces decretos, ya no haces oración científica, ya no haces nada de eso. O de repente así como La oración que... científica. Bueno, Mel Fox todavía Sí. Ujú. me gusta. Ujú. Pues lo que hago es. Me gusta la teoría del desdoblamiento del tiempo, no sé si la Ujú. conozcan, de Jarnier. Ujú. Pierre, ¿no? Como ya no se me olvida. Ujú. Entonces él dice que en las noches Ujú. tienes como un doble Ujú. cuántico, ¿no? Ujú. El doble. Ujú. Y que ese. Tú tienes muchos futuros potenciales. Ujú. Ujú. Y en las noches, tu Ujú. doble, Ujú. busca el mejor para que ese sea el que se manifieste, ¿no? Ujú. Entonces, si tú en las noches pides, digamos, Ujú. Ujú. que se manifieste el mejor futuro potencial, Ujú. pues esa sería la manera en que a lo mejor yo Tú lo regreso. lo No sé. rezas. Ujú. Y muchos dicen, ¿por qué alguien murió atropellado? Ujú. Pero tal vez, de todos los futuros potenciales que había, Ujú. este era el mejor. Ya. A lo mejor la persona estaba tan desestabilizada interiormente, tan Ujú. mal, Ujú. que lo mejor que podía, el mejor futuro potencial era ese, ¿no? Ujú. Pero eso también es, en cuanto a la teoría de los eventos del tiempo, Ujú. de lo que he leído, pero Ujú. no puedo poner que sea la La teoría verdad, definitiva. claro, Ujú. sí. Sí, no, desde luego, ¿no? Aquí cada quien da su Ese es Jean-Pierre punto de Garnier. vista. Jean-Pierre Garnier, ok. Ajá. Cuando tú ves a una... Bueno, no sé si lo has visto, ¿no? Pero has oído hablar a lo mejor, y a lo mejor lo has visto, un o una medium que está canalizando, pero que lo está haciendo honestamente, ¿no? O sea, porque podríamos decir, bueno, una persona que está Ajá. fingiendo, que está impostando, bueno, pero una persona que honestamente está haciendo esa labor. Si no está canalizando realmente, ¿tú qué crees que esté sucediendo con esa persona? Es que hay cosas, híjole, es bien delicado, Ujú. porque cuando dices que no crees en nada de eso, de repente Ujú. llega. Ujú. Tengo un amigo, a lo mejor lo está escuchando, Ujú. que es psicólogo, Ujú. y me dice que él, que es escéptico de todo esto, Ujú. pues lo curaron así, que le pusieron las manos, no sé quién, algún medium o de Reiki, ¿no? Ujú. Ujú. Por cierto, vamos a dar un curso de Reiki Hablando de Ah, sí, ustedes en son una semana. Continúa.